Me encontraba en el laboratorio, rodeado por un gran equipo de alta tecnología y mapas de las épocas mesozoicas. Había pasado años estudiando a los dinosaurios y finalmente después de un largo tiempo, comprendí la teoría de los viajes en el tiempo de Albert Einstein, pude terminar de crear una máquina del tiempo capaz de producir la energía suficiente para viajar a la época de esos gigantes prehistóricos. Me subí a la máquina y preparé todo, activando una secuencia de conteo haciendo que todo empezara a zumbar y comenzara a brillar con una luz intensa. Sentí una sensación de desorientación, mareos y vómito, pero cuando la máquina dejó de zumbar y la luz se desvaneció, abrí los ojos para llevarme la sorpresa de que me encontraba en una selva prehistórica. Me vi rodeado por gigantes árboles y un gran número de plantas exóticas, a lo lejos escuchaba el rugido de los dinosaurios. Comencé a sentirme un poco nervioso y a la vez asustado, pero mi entusiasmo fue demasiado grande, por lo que decidí continuar explorando este mundo prehistórico. Avancé por la selva mesozoica maravillándome por la ferocidad y belleza de los dinosaurios que me rodeaban, sin embargo a medida que los minutos pasaban empecé a notar algo extraño en el comportamiento de estos gigantes prehistóricos, no fue hasta que me encontré cara a cara con un tiranosaurio rex, pero este dinosaurio era diferente, sus ojos brillaban al rojo vivo, y su cuerpo parecía estar cubierto por unas protuberancias y algo parecía estar moviéndose debajo de su piel. Entendí que los dinosaurios estaban infectados por una especie de parásito que los consumía desde sus entrañas. Intenté retroceder pero era demasiado tarde, aquel gigante prehistórico se acercaba cada vez que yo me alejaba, mientras que en su mirada podía notar cómo sus ojos rojos brillaban con una gran intensidad. Quise regresar en la máquina del tiempo pero era imposible, cada vez me alejaba y era seguro que me quedaría atrapado en esta época, entonces el tiranosaurio rex se detuvo en seco, sus ojos dejaron de brillar, y entonces pude sentir que quien me observaba era el parásito, quien ya había tomado el control del cuerpo de la criatura prehistórica. Ahora me encontraba atrapado, sin ninguna oportunidad de poder escapar. Me sentí horrorizado cuando ese parásito ingresó en mi cuerpo, sentía cómo se movía debajo de mi piel y poco a poco consumía mis órganos. Entendí que la máquina del tiempo falló, y a pesar de que pudiera regresar a mi propia época ya era demasiado tarde, sería consumido por el parásito y con ello mi muerte sería inevitable, ahora formo parte del ecosistema de este mundo prehistórico al igual que los dinosaurios, condenado a vagar por la selva, infectado por el parásito y sin ninguna esperanza de poder escapar. En un mundo prehistórico, donde la supervivencia era un lujo, y donde la muerte era constante, un cavernícola y un tiranosaurio rex habían formado una extraña amistad. A pesar de que uno de ellos era el depredador y el otro la presa, parecía que habían formado una conexión que trascendía de la naturaleza y los volvía inseparables, sin embargo nunca sería para siempre y el comienzo de un verdadero horror y miedo apenas sería el inicio que condenaría a esta época a la extinción y locura. Un virus comenzó a propagarse en el valle, infectando a todo tipo de organismo vivo no infectado, pronto muchas de las criaturas que habitaban en el valle fueron sucumbiendo en un estado de agresividad y ataques erráticos por el virus que se prolongaba dentro de sus organismos. Sin embargo, lo más aterrador era el aspecto que adquirieron, su piel se tornó de un color verde con un fuerte olor a putrefacción y descomposición, y sus ojos adquirieron un color al rojo vivo, como si sus glóbulos oculares fueran a explotar en grandes cantidades de sangre. Al principio se creía que las criaturas prehistóricas solo parecían estar enfurecidos, pero pronto lo más siniestro ocurrió cuando empezaron a atacar a otros y alimentarse de los cuerpos muertos. El cavernícola y el tiranosaurio rex tenían que huir, pero no sabían a dónde exactamente tenían que huir. El valle se contaminó por un gran número de seres infectados que solo buscaban carne que desgarrar, y a la vista de sus propios ojos el infierno apenas comenzó, en el aire se podía respirar el olor a sangre de los cuerpos desmembrados y la tierra se sacudía con peleas violentas entre los dinosaurios infectados, por lo que a la vista no había ningún lugar seguro. A medida que pasaba el tiempo, el cavernícola empezó a notar que el tiranosaurio rex empezó a tener un comportamiento muy extraño, miraba a su compañero quien parecía estar perdiendo la coordinación, y en sus ojos se podía notar una sensación de vacío. Fue entonces cuando aquel gigante prehistórico se detuvo, mirando al cavernícola. En sus ojos no había ninguna expresión, solo el vacío de sus ojos que con los segundos que pasaban empezaron a adquirir un color rojo, y su boca se abría en una mueca grotesca, dejando ver sus fauces listas para desmembrar y destruir huesos y carne.
El cavernícola entendió que su amigo se encontraba infectado, y él en poco tiempo sucumbiría al virus de la locura, que era muy poderoso y no había ninguna forma de poder escapar. En sus últimos momentos el cavernícola caminó hasta donde se encontraba el tiranosaurio, dejándose caer al suelo, esperando su terrible destino del cual no había ninguna manera de poder escapar, sentían como su cuerpo miraba en algo más grotesco y repulsivo. En ese momento el valle sucumbió al virus de la locura, y todo organismo vivo era infectado. Ahora solo son criaturas prehistóricas vagando esperando encontrarse con alguna otra criatura, deseando el mejor momento para poder atacar. La locura había triunfado, sucumbiendo a cualquier criatura a la perdición de su coordinación y finalmente a la misma muerte. He estado viviendo en un mundo de pesadillas durante lo que parece ser una eternidad. Un mundo donde los dinosaurios reclaman el mundo como suyo, y los humanos nos volvimos las presas. He aprendido a sobrevivir en un mundo hostil como lo fue el Cretácico, por eso he desarrollado una serie de reglas que aumentan la supervivencia de sobrevivir en un mundo que ahora les pertenece a los dinosaurios. 1. Mantén la calma, cuando te encuentres cara a cara con uno de los dinosaurios, es importante que te mantengas calmado y nunca entres en pánico. De cometer un error puede llevarte a la muerte y volverte su comida. 2. Conoce tu entorno, es importante que conozcas los diferentes tipos de dinosaurios, y sus hábitats. No solo garantiza conocer las áreas que suelen ser más peligrosas, sino también a identificar las zonas más seguras. 3. Busca refugio en las zonas más altas, algunos dinosaurios no son capaces de poder escalar, así que asegúrate de quedarte en un árbol, rocas o estructuras elevadas, pero cuídate de los dinosaurios que surcan los cielos. 4. Nunca te quedes quieto, debido a que los dinosaurios tienen desarrollado su sentido del olfato, por lo que mantenerse quieto durante mucho tiempo es una invitación a tu muerte. Asegúrate de mantenerte siempre en movimiento y cambia de dirección con frecuencia. 5. Evita hacer el menor ruido, al igual que el olfato, tienen un sentido del oído muy desarrollado, por lo que te recomiendo hablar en voz baja y hacer ruidos que llamen su atención. 6. Consigue comida, a pesar de que en un mundo prehistórico la comida es escasa, es importante que la busques en áreas seguras. Trata de no frecuentar zonas con alta frecuencia de dinosaurios. 7. Aprende a defenderte, utiliza palos y rocas como objetos para crear tus propias armas, no confíes solo en tu agilidad o velocidad. 8. Nunca confíes en los demás, en este nuevo mundo no sabes quién puede ser tu amigo, o incluso tu enemigo. Asegúrate de mantener distancia con ellos, de lo contrario será demasiado tarde. 9. Aprende a navegar, a pesar de que el mundo se deterioró, utiliza el sol, las estrellas y otros métodos para poder orientarte. Entonces te podrá guiar en este mundo desconocido. 10. Evita guiarte por la curiosidad, puede ser muy riesgoso en un mundo postapocalíptico como este, nunca te guíes por la curiosidad y evita explorar zonas desconocidas. 11. Algunos dinosaurios no son peligrosos, así es como lo escuchas, a pesar de que sean gigantes prehistóricos, algunos tienen un comportamiento al igual que el de una mascota, aún así nunca te dejes guiar por las apariencias. 12. Los ríos y lagos son peligrosos, evita nadar en las profundidades del agua, lo que se encuentra allí abajo solo espera el momento para matarte. 13. Mantén una actitud flexible, la supervivencia es fundamental para tu supervivencia en este mundo. Aprende a adaptarte en situaciones nuevas, y cambia tus planes si es necesario. Nunca caigas en la desesperación por grande que sea el problema, debido a que esto te puede condenar a caer en la locura y pierdas tu cordura. 14. Nunca te rindas, puede que sobrevivir en un mundo donde los dinosaurios reinan sea algo agotador y difícil, pero nunca te detengas por más difícil que se vuelva la situación. 15. Si te encuentras con el rey de los dinosaurios, tu muerte es segura. No conozco nada que pueda evitar a esa criatura, lo último que podrás ver serán las fauces de esa criatura abriéndose para devorarte. La supervivencia en este mundo no es un destino, sino un proceso continuo. Recuerda que siempre debes estar alerta y preparado para enfrentar nuevos desafíos. He seguido estas reglas durante mucho tiempo, y han sido fundamentales para mi supervivencia en este mundo de dinosaurios. Espero que te sean útiles a ti también. Pero recuerda, la supervivencia es un proceso continuo, y siempre debes estar preparado para enfrentar lo inesperado, de lo contrario tu muerte será inevitable en un mundo donde ahora les pertenece de nuevo a los dinosaurios.
Lo recuerdo perfectamente, me había unido en la expedición de paleontología en el Amazonia con gran entusiasmo, la selva era densa y húmeda, más de lo que podía imaginar. Sin embargo, estábamos allí para descubrir algo mucho más importante, a pesar del gran entorno que nos rodeaba nunca nos dejamos intimidar y continuamos con la expedición. Comenzamos a excavar y esperando tener la suerte de encontrar fósiles, sin embargo en un inicio no encontramos nada de valor, solo arena y rocas, pero a medida que los minutos pasaban, el silencio se vio opacado por los gritos incesantes de uno de mis compañeros, con emoción nos mostraba el fósil de un dinosaurio que nunca se había visto. Todos nos encontrábamos emocionados por el descubrimiento, debido a que era algo muy importante. Y fue eso lo que nos llevó a continuar, excavando cada vez más encontrando más fósiles de dinosaurios, pero a medida que lo hacíamos comenzamos a notar algo extraño. Los fósiles que encontrábamos cada vez parecían ser recientes, como si hubieran sido enterrados hace solo unos años. Y entonces escuchamos un ruido. Un ruido que sonaba a un gruñido, pensábamos que se trataba de algún animal de la selva, sin embargo cuando escuchamos de nuevo el ruido esta vez fue más fuerte. Fue cuando todo el equipo empezó a entrar en pánico, y un gran miedo comenzó a rodearnos acompañado de una incertidumbre, ¿qué era lo que estaba haciendo ese ruido? ¿Y por qué parecía estar acercándose hacia nosotros? Sin embargo el ruido cesó y un silencio abrumador se hizo presente en todo este ambiente, pero aún así no vimos nada. No fue hasta que finalmente lo vimos, emergiendo de la selva cual gigante, un dinosaurio. Era un Carnotaurus, con unos ojos rojos y su boca cubierta de afilados dientes. Nadie fue capaz de mencionar ninguna palabra, estábamos paralizados por el miedo y solo intentamos no hacer ningún movimiento brusco, para evitar que el Carnotaurus supiera dónde nos encontrábamos, entendimos que estábamos condenados sin embargo algo extraño sucedió. El gigante solo se detuvo, nos miró por un segundo y después de eso se dio media vuelta y se alejó desapareciendo entre lo más profundo de la selva. Quedamos horrorizados por lo que presenciamos, ninguno comprendió lo que había sucedido, y lo peor era por qué el dinosaurio no nos había atacado. Nunca lo sabremos. Pero lo único que sé es que nunca más volveremos a esa isla, dejaríamos de buscar fósiles de dinosaurio. Porque sabíamos lo que se encontraba en esa selva, cosas aún más aterradoras que un Carnotaurus. Y si tú alguna vez deseas explorar esta isla, recuerda que no siempre habrá escapatoria. El Carnotaurus te encontrará y cuando te atrape, te arrastrará en lo más profundo de la selva, y jamás volverás a salir con vida. Finalmente estábamos preparados, me había unido a un grupo de paleontólogos en la excavación de la formación de Ella Creek. Estábamos en una exploración buscando fósiles de dinosaurios, sin embargo no sabíamos que descubriríamos algo más siniestro. La misión era más normal de lo habitual, estábamos excavando en un área remota de Montana, donde en los últimos años se habían registrado hallazgos de fósiles de dinosaurios, sobre todo los de una especie que llevaba incluso existiendo antes de que el planeta albergara vida. Esto nos resultó muy extraño, aún así estábamos fascinados por descubrir más fósiles sobre esa criatura. Los primeros fósiles que encontramos parecían ser pertenecientes a un Triceratops, pero los siguientes no parecían tener ninguna similitud a alguna especie ya descubierta, pero cuando nos dimos cuenta que los fósiles parecían estar frescos, como si estos hubieran sido enterrados hace unos días, un fuerte escalofrío recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Y entonces nos dimos cuenta de que se trataba de una persona, más bien de un hombre, o al menos era lo que aún quedaba. Su cuerpo se descomponía con cada día y el olor a putrefacción era más evidente, pero al analizarlo me di cuenta que tenía marcas de algo, dientes grandes, y lo que parecían rasguños de algún animal muy enorme. El equipo empezó a sentir un gran miedo, ¿qué fue lo que le hizo esto? ¿Y por qué parecía estar siguiéndonos? Pero entonces fue cuando encontramos más cadáveres, la segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente, todos siendo devorados de la misma manera y con esas marcas en sus cuerpos. Y lo peor era el agujero que tenían en sus cráneos, como si el cerebro fuera lo único de lo que se estaban alimentando. Entendimos que algo malo ocurría en esa excavación, algo que no pertenecía a esta época. Y entonces al mirar hacia el frente lo vimos, era un dinosaurio, o bueno no sé si lo era.
Su cuerpo estaba cubierto por heridas y llagas, mientras que en sus ojos solo se notaba una mirada vacía, con una expresión de hambre, dejándonos ver sus fauces repleta de esos dientes que parecían estar siempre en movimiento, los cuales comenzaron a abrirse. Comenzamos a correr mientras esa criatura empezó a seguirnos, escuchaba como mis compañeros eran capturados mientras gritaban por el infierno que apenas iniciaba. Fui el único en quedar vivo, pude ver los cuerpos despedazados de mis compañeros ante mis propios ojos, una escena desgarradora, estaba rodeado, sin ninguna salida y solo miro lo que debía ser un dinosaurio, sentí el golpear de su aliento en mi cara, y esos dientes que se movían hacia mí. Y en mis últimos momentos de vida solo pude pensar en lo aterrador que sería, al saber que allá afuera aún existen dinosaurios que nunca han sido descubiertos. Y antes de morir solo presencié como las mandíbulas de aquella criatura se abrieron para finalmente devorarme.